Habitamos el área sísmica más activa del planeta, como lo comprobamos casi a diario, así que debemos estar preparados para lo que pueda ocurrir. En un tiempo histórico relativamente corto, los incas construyeron el estado más poderoso de lo que hoy es América del Sur, con fuerte influencia en los territorios de por lo menos 5 naciones actuales. Además, una red de caminos estimada en unos 40.000 kilómetros, un eficiente sistema de comunicación que le permitía a las autoridades del Cusco tener la información de todo el territorio y sobre todo la satisfacción de las necesidades básicas de sus 10 millones de habitantes. Todo eso y mucho más está contenido en este libro, Los Incas y el poder de sus ancestros, de Francisco Hernández Astete, con quien conversamos. El espectacular desarrollo de los incas en tan poco tiempo histórico y considerando la tecnología de la época ha dado lugar a una serie de interpretaciones, desde la versión idílica que habla de un estado ideal, utópico y socialista, hasta los extremos de una sociedad esclavista. ¿Qué fue finalmente el Tahuantinsuyo en su visión y en este libro? Bueno, el Tahuantinsuyo es una de las organizaciones más importantes de la historia peruana, una de las organizaciones políticas más importantes de la historia peruana y también de la historia universal, ¿no? Es una de las menos de 10 zonas antiguas con este tipo de desarrollo de civilización, ¿no? Comparables con Egipto, con Mesopotamia, con China, con Grecia, con Roma, con Mesoamérica, con la India y nada más. Yo creo que el aporte más importante del Tahuantinsuyo tiene que ver con su capacidad de manejar información, de recoger la información y los conocimientos de los otros pueblos y de transmitirlos y redistribuirlos al área andina, ¿no? O sea, se adelantaron nuestros tiempos, porque hoy el valor más importante es también la información. Bueno, si hablamos en esos términos, podemos decir que con el sistema de chasquis tenían un manejo de información mucho más eficiente que el que tenía Carlos V en España, que era capaz de enterarse de una revolución 6 meses más tarde. Sin embargo, los chasquis podían hacer intercambio de información y productos de una manera mucho más eficiente que la que se vivía en Europa en esos tiempos. ¿Cuál fue su verdadera estructura jerárquica política? Porque la visión que tenemos pasa por la mirada de los europeos, ¿no es cierto? A imagen y semejanza de la que tenían. Es decir, el Inca era un rey y sus vástagos, sus herederos naturales, como hasta ahora. ¿Fue realmente así? Yo creo que no. Yo creo que efectivamente aquí hay una mirada europea de una organización distinta, que es la organización andina en general, e incaica en particular. El Inca en principio no era un rey, sino era un dios. Era hijo del sol, era un ser sagrado, era un ser que merecía ser cargado, que si chocaba la tierra podía eso originar un desastre climático, un gran terremoto, por eso no podía pisar la tierra. Pero era un dios con poderes limitados, asociado a una necesaria y evidente negociación con grupos de poder que integraban la nobleza cusqueña. ¿Y cuáles eran esos grupos de poder? ¿La nobleza, el clero, el ejército? ¿Cuál era la base del poder del Inca además? Bueno, en principio no existe esa división, ¿no? O sea, en el Tahuantinsuyo no hay una división entre poder político y poder religioso o poder militar. Las tres funciones están unidas a la propia noción de poder. No podemos separarlas. Pero en principio el Inca forma parte de una gran nobleza, pero esta nobleza está asociada o dividida, en grupos de parentesco que están vinculados a incas reinantes momificados, que son lo que la historiografía ha denominado panacas. Yo prefiero hablar de ayllus reales, que son los que tienen el poder. ¿Y entonces qué eran esos ayllus reales o esas panacas? Son grupos al interior de la nobleza que están, digamos, organizados en torno a un ancestro, que son los 10 incas que se conocen, digamos, Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque-Yupanqui, ¿no? Entonces, estos no dejaron de existir pese a que sus soberanos hubiesen muerto, ¿no? Es más, cuando los españoles llegan, hay descendientes o gente que dice descender de todos esos ayllus, ¿no? Y esos grupos tienen relaciones con los
las etnias a las que el Tahuantinsuyo ha sometido, y por lo tanto implica eso para ellos: poder, alianzas, matrimonios, energías, contactos, y el Inca tiene por eso que negociar con ellos. Porque las panacas seguían funcionando después de la muerte del Inca, digamos. Siguen funcionando, yo prefiero no llamarlas panacas, pero siguen funcionando después de la muerte del Inca y siguen funcionando después de la llegada de los españoles también, ¿no? Porque estos grupos de poder se organizan en torno a lo que es la nobleza cusqueña posterior, y tienen ciertos ritos que participan en la sociedad colonial, la herencia, la elección del alférez mayor del Cusco, la organización casi de todas las fiestas cusqueñas pasa por estos que pasan a formar parte de las 8 parroquias cusqueñas. ¿Y las huacas? Las huacas, bueno, en este sentido tienen también un poder grande. Huaca, lo que pasa es que como huaca podemos entender cualquier entidad sagrada, ¿no? Puede ser un cerro, una montaña, una persona, el Inca mismo, una momia. Entonces, la sacralidad de estos seres tiene mucha relación con el poder y con la difusión del culto cusqueño al área andina, ¿no? Usted hace referencia en el libro a Tom Suidema a propósito del tema. Pero, Suidema tenía una teoría de los seques. ¿Qué eran los seques? Los seques son líneas imaginarias que salen del Coricancha en todas las direcciones, y que, según Suidema, integran un sistema calendárico, ¿no? Suidema ha trabajado hace muchos años eso, y lo ha trabajado bastante bien. Ahora, uno diría, líneas imaginarias, ¿para qué queremos líneas imaginarias, no? Pero son líneas imaginarias que cruzan adoratorios, o sea, hay adoratorios, hay huacas precisamente, que están organizadas de tal manera que uno puede trazar una línea en torno a ellas, ¿no? Y de esa manera encontró Suidema 328 adoratorios que lo hacen pensar en un calendario lunar, donde cada día se rendía culto en uno de estos adoratorios, ¿no? Otra de las referencias importantes que tiene el libro es John Murra y los pisos ecológicos. ¿Qué importancia económica y qué importancia política tenían los pisos ecológicos y el uso que se hacía de ellos? Bien, bueno, John Murra es uno de los grandes estudiosos de los Andes, y efectivamente su propuesta fue la del control de pisos ecológicos, ¿no? Estamos hablando del Perú. Y el Perú, ahora que está de moda la gastronomía andina, efectivamente tiene mucho de todo, pero tiene a su vez poco de eso, ¿no? O sea, tenemos el 80% de los ecosistemas del mundo y casi todos los productos los podemos encontrar aquí, pero solo hay un poquito de cada uno de esos, ¿no? No tenemos, si todos decidimos comer chirimoya un día no va a poder ser, o sea, no hay chirimoya para los 30 millones de peruanos, ni lúcumas. Entonces, además tampoco puede haber monocultivo en este territorio, precisamente por esta diversidad agroecológica. Y la manera de resolverlo era accediendo, o que cada etnia tuviera una pequeña chacra, un pequeño lugar en los distintos pisos ecológicos para acceder a productos de la costa, de la sierra y de la selva. Entonces es una forma de vivir y de adaptarse a un territorio difícil, a un territorio diverso, pero además a un territorio donde funciona una economía sin mercado. Entonces es de esta manera que se organizan y que pueden sobrevivir, y con bastante éxito, por cierto. Además era una solución para posibles desencuentros, porque, como decía Murra, mi caravana tenía que pasar por tu territorio y para que la tuya pase también por el mío. Así es, y ahí es el momento de intercambiar conocimientos, intercambiar sabiduría, intercambiar productos, y hacer relaciones sociales y relaciones de parentesco que nos permiten articularnos como sociedad, ¿no? Eso también tiene que ver con la reciprocidad. Es la reciprocidad, la base de la economía y la base del sistema entero, ¿no? Y a propósito de economía, ¿cuál es la mirada que tiene usted del sistema económico del Tahuantinsuyo? En principio, la de un sistema económico exitoso. Hasta los más duros críticos con el Tahuantinsuyo, que vienen de la época dura del virrey Toledo, los cronistas toledanos, coinciden en admirar no solamente las construcciones, sino en admirar, por ejemplo, la ausencia de hambre. O sea, en el Tahuantinsuyo las necesidades de hambre, de vivienda, de salud,
y de vestido están absolutamente resueltas. Esto es lo que motiva a ciertos investigadores a hablar del Tahuantinsuyo como un modelo socialista, pero no es un modelo socialista, es un modelo exitoso. Es un modelo exitoso en la medida que las necesidades básicas han sido resueltas, cosa que no hacemos hoy día, por cierto, ¿no? Pero eso no significa que sean socialistas, sino simplemente exitosos. O sea, hay pobres y ricos, pero de otra manera, ¿no? Entonces, en principio, la economía prehispánica y la economía del Tahuantinsuyo no es una excepción en esto, es una economía exitosa. En segundo lugar, es una economía sin comercio, sin mercado, sin moneda, pero que tiene otras maneras de vivir, ¿no? En otras palabras, es un sistema que yo creo es eficiente y que nos implica ponernos a pensar un poco en qué de eso podemos rescatar hoy día, ¿no? Para poner un solo ejemplo, ya no se usan más los andenes, ya no se usan más las chacras hundidas, ya no se usan más los camellones, ya no se usan más las galerías filtrantes nazcas, ya no se irriga la costa norte como la irrigaban los moche, y eso no porque hayamos resuelto el hambre del Perú, sino porque hemos dejado de usar esa tecnología. Es nuestra incapacidad de poder seguirlo usando, ¿no? Y nuestra incapacidad de hacer unir lo tradicional con lo contemporáneo, ¿no? Y yo creo que eso es algo necesario, nuestra incapacidad de entender la cultura tradicional y entenderla bien, ¿no? Entonces creemos que es mejor algo que otra cosa, creemos que es mejor la cultura occidental que la cultura andina, y por esas frustraciones, por esos traumas, se generan muchos de los problemas peruanos, entre ellos la pérdida de hectáreas de cultivo. Y eso porque no se ha podido superar la capacidad que tuvieron incluso los pre-incas para el desarrollo de los sistemas acuíferos, ¿no? Para poner un ejemplo sencillo y dramático, en el mundo desde hace 7.000 años y en el Perú desde hace por lo menos 3.000 supimos manejar, o se supo manejar, las inundaciones de los ríos. Hoy día cuando un río se desborda es una gran catástrofe, y cuando se sabe que eso es un ciclo y eso es normal, ¿no? Antes se supo aprovechar, guardar esa agua, usar reservorios para irrigar. Hoy día hemos dejado de aprender esas cosas. El título del libro es El poder de los ancestros. ¿Qué significaban las momias y qué poder tenían? Las momias son en realidad la garantía de poder de estos grupos, de estas panacas, ¿no? Porque de alguna forma es consultándole al ancestro que el grupo toma las decisiones que quiere tomar en función de elegir a un sucesor, en función de elegir una alianza, en función de encargarle al Inca algo, ¿no? Pero es evidentemente echarle la culpa al ancestro, de alguna manera, la manera más fácil de salir de un problema político complicado, ¿no? El Inti Raymi de alguna manera tiene que ver con el corpus y por eso sacan a 14 santos desfilando como se suponía que sacaban los incas a sus 14 momias. Efectivamente, el Corpus Christi se supone que es la fiesta católica del cuerpo de Cristo, pero si uno ve el Corpus cusqueño, la imagen del Corpus Christi pasa y es al principio ya desfile y nos olvidamos del cuerpo de Cristo, y están trayendo a los santos de las parroquias y están yendo a las plazas y están haciendo competencias entre los ayllus y están haciendo exactamente lo mismo que hacían con las momias. Es simplemente tomar una fiesta y resignificarla para seguir haciendo lo mismo. ¿Qué más nos falta por descubrir todavía del Tahuantinsuyo? Yo creo que mucho, ¿no? Las investigaciones sobre los incas están... Bueno, la historiografía sobre los incas se viene haciendo desde el siglo XVI, pero creo que todavía nos guardan muchos secretos para el futuro. Gracias. Deberíamos volver la mirada a todo lo que los incas construyeron para encontrar la clave que permita recuperar lo útil y necesario del país de estos tiempos. Vamos a la pausa y regresaremos con el Coliseo de Alejandro Rossi.